Tengan ustedes muy buenos días. Quien les habla es el ingeniero Denis Calderón Paniagua. Vamos a comenzar con el curso de Puentes y Obras de Artes. En la presente sesión vamos a desarrollar conceptos generales que todos nosotros debemos de conocer referente al curso. Iniciaremos con la introducción. Vamos a ver. A través de la historia, los puentes son elementos principales en las carreteras y sus funciones son distintas, desde unir grandes tramos por la separación de un río o los viaductos que sirven para unir caminos separados por terrenos profundos hasta los que se utilizan en los espacios a desniveles. Estos además se deben construir de una manera funcional y segura. ¿Cuál es este objetivo? ¿Para qué debemos hacer de esta manera? Para facilitar el desplazamiento de la población y realizar las labores económicas y sociales. Seguimos. En lo que se refiere al Perú, en nuestro país son muchas las condiciones que se debe tomar al momento de ver el tema del análisis y diseño de puentes, como por ejemplo la peligrosidad, la vulnerabilidad sísmica, las cargas que van a soportar, ya sea lo que tengamos, cargas vivas, accidentales o de impacto. Asimismo, en lo que se refiere a este diseño, si vemos un tema de mal diseño de estas cargas, ¿qué es lo que van a producir? Van a producir daños en el concreto y en el acero. Por otro lado, ¿no? Siempre es importante ver el tema de los cimientos. ¿Por qué? Dice que el tipo de cimentación también es importante, ya que éste conforma la raíz del puente, sosteniéndola en el suelo a toda la estructura. Y un mal diseño podría ocasionar daños, como por ejemplo la socavación, que quizás muchos de algunos estudiantes lo han podido observar cuando han realizado diversas salidas de campo. Seguimos con el tema. Los puentes en la red vial de nuestro país en su mayoría fueron construidos hace más de 50 años. ¿Y esto qué nos trae a reflexionar? Que con especificaciones y condiciones de carga muy distintas a las que nosotros tenemos actualmente. Por ejemplo, en las imágenes ustedes pueden observar, ¿no? Si estos puentes fueron diseñados hace ya algún tiempo atrás, cuando no existía la normativa con la cual sí contamos en la actualidad, pueden observar que quizás en su momento no estuvo diseñado para este tipo de cargas como se observa en la primera gráfica. Por lo tanto, produce un colapso en el puente. Sigamos. En los inventarios realizados por distintas investigaciones existen puentes que están funcionalmente obsoletos, y muchos con fallas de leves a graves que ocasionaron por los últimos sismos ocurridos en nuestro país. Pero el tema de los puentes va más allá de nuestra actualidad, de estos últimos años, sino que tiene un antecedente. Vamos a ver ese antecedente. Los puentes nos indica que son considerados elementos importantes de las carreteras. Estos se diseñan de manera funcional, de modo que ofrezcan a los usuarios seguridad y facilidad en su desempeño. También debemos de recordar que es muy importante que los puentes carreteros se rijan por normas que establezcan los parámetros de seguridad y utilidad. Por ejemplo, no tenemos la guía para diseño de puentes, el ASHTO LRFD. Este documento va a contener especificaciones necesarias y muy conocidas a nivel mundial, especialmente en aquellos países que no cuenten con una normativa propia de diseño. Entonces, ya ingresando un poco más a profundidad en lo que vienen a ser estas definiciones, estos conceptos generales, un puente vamos a tener la idea clara de que se va a dividir en dos partes, la superestructura y la subestructura, y cada una de ellas formada por elementos que tienen sus métodos de diseño y que se rigen por las normas ASTO. Por ejemplo, en la ingeniería de puentes, el estudio de la subestructura es importante, ya que se encarga de soportar todas las cargas a las que está sometida la superestructura del puente, desde los apoyos hasta la fundación donde está el cimiento del puente. Entonces tenemos ya definido por ahora dos ideas bien claras.
Tenemos nuestro puente, como en la primera gráfica, y se divide en dos tramos o dos partes, una superestructura y una subestructura. Aquí podemos observar en la gráfica, en la primera, la idealización de un puente. Podemos observar claramente la superestructura, la cual está conformada por la losa y la viga, y tenemos la subestructura, conformada por los estribos y por la columna de pila. De igual manera, en los otros tres casos tenemos una superestructura y también podemos observar la subestructura. Los puentes tienen diversas clasificaciones y lo que vamos a hacer ahora es ver estos tipos. Comenzaremos la primera clasificación por la dimensión. Por la dimensión tenemos como punto número 1 el pontón, que son de pequeñas dimensiones hasta 5 metros. Como ustedes pueden observar en la primera gráfica, es un puente pontón. Ahora veamos la segunda clasificación por sus dimensiones. Acueducto. De forma cilíndrica y permiten el paso de un pequeño curso de agua o de una vía de circulación de poca importancia. Entonces, ustedes pueden observar en la presente diapositiva ambos tipos de clasificación. ¿Cómo se observa? Pontón y acueducto. Pero no son las únicas. Tenemos el viaducto y la pasarela. El viaducto son para que puedan cruzar las personas. Se encuentra compuesta por un buen número de vanos sucesivos. Y en cambio, tenemos el pasarela. Entonces, en ambos casos tenemos la clasificación. Tenemos por sus dimensiones. Primeramente, el puente pontón, acueducto, viaducto y pasarela. El segundo punto, por su clasificación. Por la clasificación tenemos básicamente un puente de ferrocarril, un puente de tránsito rápido. Dentro de esta clasificación también hay otra en la cual nos hablan que podemos clasificar los puentes por su sección, pero también por su disposición en planta. Por ejemplo, tenemos aquellos puentes que son rectos, como se puede ver en la idealización de planta, puentes de tramo recto. O también tenemos aquellos puentes desviados. La diferencia entre los rectos y desviados es el ángulo de esviaje formado por el eje longitudinal y la línea de apoyo transversal. Y asimismo también tenemos ya no los desviados, sino tenemos los curvos. Como se puede observar en la misma gráfica, ¿no? Tenemos este tipo de puentes curvos. Por su sistema estructural. La primera clasificación por su sistema estructural tenemos el puente de tipo viga. ¿De qué manera se caracteriza? Se caracteriza porque las cargas se van a transmitir a la subestructura por medio de los apoyos a través de las vigas en forma de cargas verticales. Esto puede ser cuando tengamos un tramo simplemente apoyado, también cuando tengamos vigas continuas. En el primer ejemplo tenemos un tramo simplemente apoyado y en los dos de abajo tenemos ya no uno simplemente, sino con vigas continuas. Asimismo tenemos los puentes tipo pórtico, donde nos indica que la unión entre la superestructura, los pilares y estribos va a ser rígida. Estos son tipo puentes pórticos. Asimismo tenemos puentes en arco. ¿Qué caracteriza este tipo de puentes? Se caracterizan por incluir sus reacciones en los apoyos, una componente horizontal denominada empuje.
y esta forma es indicada solo cuando se disponen de acuerdo a ciertas condiciones de cimentación. Seguimos. En lo que corresponde lo que corres- Entonces ahora vamos a profundizar el tema de las partes de un puente. Entonces, como ya se había mencionado antes, dentro de las partes del puente tenemos una parte superior que vamos a denominar superestructura. Esta superestructura está compuesto por un tablero. El tablero es aquel elemento que está conformado por la losa de concreto, sobre la cual se aplica directamente las cargas móviles de los vehículos, siendo sus efectos transmitidos a la estructura portante. Entonces, como primer punto tenemos que la superestructura está conformada por un tablero, y este tablero transmite los efectos producidos por las cargas vehiculares a una estructura portante, por lo que nos lleva a definir qué viene a ser la estructura portante, el segundo elemento que conforma la superestructura. Es el elemento resistente sobre el cual aplica el efecto de cargas móviles el tablero, y es a través de este componente que se transmiten las cargas a la subestructura. Entonces tenemos que nuestra superestructura está conformada por un tablero y una estructura portante. Las cargas móviles son transmitidas primero por el tablero, pasan a la estructura portante y de ahí pasan a la subestructura. Y es que vamos a definir la subestructura como aquella que está compuesta por elementos sobre los cuales se aplican cargas procedentes de la superestructura para ser transmitidas a la cimentación. Está formada por los estribos y los pilares. En el caso de los estribos, son los apoyos extremos, como se puede ver en la gráfica, del puente, que transmiten las cargas de apoyo a la cimentación, sirviendo además para sostener el relleno. Y los pilares son los elementos de apoyo intermedio que reciben las reacciones de dos tramos del puente, transmitiéndolos a la cimentación. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Simplemente, ¿qué tenemos? Tenemos dos estribos, uno al lado derecho y el otro al izquierdo. Pero en el segundo caso tenemos los pilares. Si bien en esta zona vamos a tener un estribo, para poder conectar tenemos continuidad, por lo que vamos a necesitar pilares entre el estribo derecho y el estribo izquierdo. Entonces, de esta manera ya hemos definido lo que viene a ser, por un lado, la superestructura y los elementos que la componen, y por otro lado, la subestructura y los elementos que la componen. Ahora vamos a pasar a un tercer punto, la cimentación. Existe básicamente dos tipos de cimentación, que ustedes ya lo deben de conocer de los cursos de mecánica de suelo y que también son aplicados al diseño de puentes. Tenemos las superficiales y tenemos las profundas. Vamos a hacer un poco de memoria para poder recordar esas definiciones, y tenemos que las superficiales son mediante zapatas que van a transmitir las cargas del terreno. Se emplea este tipo de cimentación cuando mediante excavación sea posible llevar a niveles con suficiente capacidad portante. Pero si no tienes esa capacidad portante para poder tú plantear tu diseño con cimentaciones superficiales, tienes que necesariamente utilizar una cimentación profunda. ¿Por qué? Porque se da cuando el estrato resistente se encuentra a niveles muy alejados de la superficie, pudiendo ser utilizado pilotes, cajones de cimentación o una estructura compuesta entre los pilotes y los cajones. Acá, por ejemplo, tenemos el procedimiento, cómo sería en este caso la colocación de los pilotes, ¿no? Si bien es cierto en la primera imagen, vamos a evaluar que en el primer estrato no hay un suelo firme, seguimos haciendo un proceso de excavación para ver si en nuestro segundo estrato tenemos suelo firme. Como no lo tenemos, bajamos al siguiente estrato y debido a la profundidad
tenemos que hacer la colocación de ya no una cimentación superficial, sino una cimentación profunda, que en este caso serían los pilotes. Y ustedes en las 5 gráficas pueden observar cómo es el proceso, un proceso básico y elemental, para lo que sería la colocación de un pilote de cimentación, que sería una cimentación superficial. No, estaríamos hablando, en este caso, de una cimentación profunda. ¿Cuál estaríamos utilizando? Los pilotes, la que se encuentra en esta zona, pilotes de cimentación. Sigamos avanzando. En esta imagen también tenemos una gráfica donde se puede explicar, donde se puede observar lo que vienen a ser los cajones de cimentación. Nuevamente, los cajones de cimentación, tipo de cimentación, sería cimentación profunda. Vamos ahora a revisar un poco acerca de los elementos que componen un puente. Ya tenemos bien claro que el puente tiene partes. Número 1, superestructura. Número 2, subestructura. Y número 3, cimentación. Tipos de superestructura. La construcción de la superestructura de un puente depende del tipo de superestructura, que puede ser establecido de la siguiente manera. Puedes tener puentes metálicos, puentes de concreto. Estamos hablando básicamente de la superestructura. Puentes metálicos. Puedes tener simplemente apoyado o reticulado de alma llena, continuos, de arco, atirantados y colgantes. Y en el caso de un puente de concreto, efectivamente, puedes tener, igual que en el primer caso, uno simplemente apoyado. Puedes tener continuos, puedes tener en forma de ártico, pero no los puedes tener atirantados, no los puedes tener colgantes, pero sí los puedes tener en pórticos. ¿Sí? Esa es una diferencia que tenemos entre la superestructura, ya sea puentes metálicos y puentes de concreto. Y acá básicamente los tenemos en figuras idealizadas. Puentes metálicos y puentes de concreto. ¿Cómo sería en este caso un simplemente apoyado para ambos casos? ¿Cómo sería un continuo? ¿Cómo sería uno en arco? ¿Cómo sería un atirantado para el puente metálico? Y en el caso del puente de concreto, ¿cómo sería el puente pórtico? Puente de concreto, la última imagen, también tienes un puente atirantado. Pero en un puente metálico, aparte de esto, también puedes hacer un puente colgante. Repasemos un poco más. Entonces hemos quedado que en un puente vamos a tener, como lo indica la diapositiva, una superestructura, una subestructura y una cimentación. La superestructura tiene tablero, estructura principal, y la subestructura tiene los estribos y los pilares. Y todo eso va a lograr que se transmitan las cargas móviles hacia la cimentación, que pueden ser zapatas, pilotes, cajones, dependiendo de dónde vas a encontrar suelo firme. Y obviamente que para hacer todo este proceso de conectividad del puente vas a necesitar elementos. ¿Pero qué tipo de elementos? Elementos de conexión. Entonces, para que ya nos quede bien claro la presente sesión, la superestructura. Se denomina superestructura al sistema estructural formado por el tablero y la estructura portante principal. Tienes, por una parte, el tablero, constituido por elementos estructurales que soportan, en la primera instancia, las cargas de los vehículos para luego transmitir sus efectos a la estructura principal. En los puentes definidos, en la mayoría de los casos, los que son de características definitivos, o sea, los que se van a quedar ahí de manera perenne, se utiliza una losa de concreto como el primer elemento portante del tablero.
Asimismo, en los puentes modernos de grandes luces, en lugar de la losa de concreto se está utilizando un tablero ortotrópico, que está conformado por planchas de acero reforzada con rigidez, sobre el que se coloca un material asfáltico de 2 pulgadas como superficie de rodadura. Pero hay otro caso, también tenemos los puentes provisionales, que en lugar de la losa de concreto se utiliza maderamen, que consiste en un sistema estructural a base de tablas dispuestas en dirección transversal y paralela al eje del puente, debido a que permiten reducir notablemente la carga sobre la estructura principal. Como hemos hablado, la estructura principal se denomina al sistema estructural que soporta el tablero y salva el vano entre apoyo, transmitiendo las cargas a la subestructura. ¿Sí? Tenemos ahí nuestra sección transversal y nuestra idealización del puente. Entonces tenemos en el puente la parte superior, la subestructura, la parte inferior, la subestructura, y debajo de la subestructura, la cimentación. Y la distancia que corresponde entre estribos es la luz libre del puente. Aquí vemos otro ejemplo de una sección transversal de otro tipo de puente, que en este caso es el tipo arco. Aquí vemos la idealización de un puente reticulado, de similar manera. Subestructura, la parte superior, superestructura, la parte superior, y subestructura, la parte inferior, y las cimentaciones. Entonces ahora vamos a entrar a lo que es subestructura para poder repasar el tema. En los puentes convencionales, la subestructura está formada por los principales elementos estructurales que soportan la superestructura y que transmiten las cargas a la cimentación. Dependiendo de su ubicación, se van a denominar estribos o pilares. Los estribos son los apoyos extremos del puente, mientras que los pilares son los apoyos intermedios. Sin embargo, en ciertos tipos de puentes, la superestructura se une monolíticamente y en consecuencia, la separación entre superestructura y subestructura deja de tener sentido. En este caso, el estudio del comportamiento estructural del puente para todos los estados de carga debe de ser realizado considerando el puente como un todo. Otro punto, los pilares generalmente son de concreto armado y pueden ser de varios tipos. De una sola placa, de una sola columna, de 2 o más columnas unidas por una viga transversal. Y estos pilares van a ser generalmente de gran altura y se hacen en secciones huecas, y en otros casos también van a hacerse de secciones macizas. Mientras que los estribos pueden ser de concreto ciclopio o de concreto armado, y se debe diseñar añadiendo que los elementos de la subestructura transmiten las cargas al terreno a través de su cimentación. Por lo que vamos a ver nuevamente, ¿no? Ya hemos hablado. Tenemos 2 tipos de cimentaciones, la superficial y la profunda. La superficial se realizan mediante zapatas que van a transmitir las cargas al suelo portante. Este tipo de cimentación se utiliza cuando el estrato portante adecuado se encuentre a pequeña profundidad y a la cual es posible llegar mediante una excavación, mientras que la profunda es cuando el estrato no se encuentra, como mismo lo indica, a una superficie que sea visible, sino que el estrato portante se encuentra a una mayor profundidad, al que no es fácil llegar mediante la excavación. Pueden hacerse a través de cajones de cimentación, de pilotajes, de cimientos compuestos. Por ejemplo, en la cimentación de los pilares del puente provisional Reque se utilizó el sistema mixto, pilotes y cajones de concreto armado. Y finalmente tenemos aquellos elementos que nos van a servir de conexión, que vamos a denominar dispositivos de conexión. Tenemos aquí, además de los elementos estructurales indicados anteriormente, existen dispositivos de conexión que deben ser analizados y diseñados cuidadosamente, generosamente por cuanto se ha observado que su comportamiento es de suma importancia durante los sismos, huaicos
y cambios de temperatura. A los dispositivos de conexión que se van a encontrar entre la superestructura y la subestructura les llamamos aparatos de apoyo, que pueden ser fijos o móviles. Tenemos dentro de esto un puente en una obra que permite brindar continuidad a la vía en la cual se encuentra, y como tal, el tablero debe satisfacer los requisitos de funcionabilidad que se establecen en las normas y especificaciones correspondientes. Es por eso que en este tablero debe haber elementos accesorios, como veredas, barandas, entre otros, ¿sí? Entonces esos se llaman elementos accesorios, que en este caso forman parte del tablero. Así, por ejemplo, en los puentes de ferrocarril se coloca balasto, durmientes y rieles. Y en los puentes para trenes eléctricos de transporte se van a colocar también los rieles, generalmente sin utilizar balasto, con el que se reduce el peso muerto y se baja los costos de mantenimiento. Puentes reticulados. Vamos ahora a ver el tema de la definición de qué viene a ser un puente reticulado. Los puentes reticulados son aquellos que se componen de elementos conectados, generalmente rectos. Soportan esfuerzos de contracción, compresión o en ambos casos de cargas dinámicas. Para propósitos de análisis pueden ser considerados uniones articuladas para trabajar con esfuerzos axiales. Esas son las características que presentan este tipo de puentes. Aquí, por ejemplo, vamos a observar un puente reticulado, conformado por un tablero que está constituido por una estructura metálica. Aquí vemos una gráfica isométrica sobre lo que vienen a ser las partes de un puente reticulado. Las líneas más claras simbolizan que están trabajando a tracción, y las líneas oscuras son aquellas que van a trabajar en condiciones de compresión, si es que hablamos en condiciones estáticas. Aquí vamos a ver otro tipo de puentes. Este es un puente en arco. Son atractivos si se constituyen de acero. También pueden ser de concreto armado, pretensados y a veces de madera. Hasta el siglo XIX fue utilizado la piedra labrada. Este tipo de puentes consiste en un arco por donde se transmiten las cargas, con apoyos a los extremos del vano. La forma de arco le va a permitir a la estructura sostenerse sobre dos apoyos relativamente distintos y utilizando materiales que solo resisten compresión, ¿sí? Entonces nos vamos a quedar con la idea de que el puente tipo arco solo resiste compresión. El arco de una estructura que reparte las tensiones de manera que se producen compresiones en todas las partes del arco, las tracciones y flexiones se van a evitar o reducir al mínimo, con lo que se consigue que materiales que no resistan tracciones puedan ser utilizados para la construcción de este tipo de puentes, como ustedes pueden ver en la gráfica. Partes generales de este puente. Vamos a tener un tablero, columnas, el arco propiamente dicho, las cimentaciones, los arranques, y la distancia de este tablero va a ser considerada como la luz del puente. El tablero puede estar apoyado o colgado de esta estructura principal, dando origen a distintos tipos de puentes. Vamos a ver en el primer ejemplo, arco con tablero superior. Observen ustedes cómo está definida esta gráfica cuando tiene el arco con el tablero superior. En la segunda imagen se puede observar cuando tiene el arco con tablero intermedio. Y en la siguiente gráfica vamos a ver un ejemplo de la vida real donde tenemos un tablero superior. Las cargas se van a transmitir al arco con elementos a compresión llamados montantes, ¿sí? Entonces acá tenemos las montantes donde las cargas se transmiten al arco. Las cargas que se van a producir se van a transmitir a nuestro arco con estos elementos que van a trabajar a compresión que se llaman montantes.
tablero inferior, las cargas son transmitidas al arco con elementos a tensión, llamados tirantes o tensores. Entonces las cargas son transmitidas al arco con elementos llamados tirantes o tensores. Y aquí también tenemos otra clasificación que viene a ser cuando estos arcos tienen un tablero intermedio. El tablero está a la mitad del arco. Los puentes en arco trabajan transmitiendo el peso propio del puente y las sobrecargas de uso hacia los apoyos mediante la compresión del arco, donde se transforma en un empuje horizontal y una carga vertical. Normalmente, ¿qué es lo que pasa? La esbeltez del arco, que va a ser la relación entre la flecha máxima y la luz, es alta, haciendo que los esfuerzos horizontales sean mucho mayores que los verticales. Por este motivo son adecuados en sitios capaces de proporcionar una buena resistencia al empuje horizontal. Para ver el tema de la esbeltez del arco, ubicamos la luz del puente y ubicamos la flecha. La relación entre ambas nos va a dar la esbeltez. Muchos puentes modernos, hechos de acero o hormigón, poseen formas de arco y tienen parte de su estructura cargada en tensión. Esto posibilita una reducción o eliminación de la fuerza horizontal ejercida contra los apoyos, permitiendo su construcción en suelos más débiles. Sí, esa es otra característica. Acá, por ejemplo, vamos a ver el puente Bolognesi, que existe en el Perú, la elevación principal y la perspectiva, cómo se encuentra idealizado esta infraestructura. Aquí vamos a ver el puente Bolognesi que se encuentra en Piura. Más o menos ustedes ya vayan viendo, según la clasificación que hemos visto, a qué tipo de puente pertenece. Si bien es cierto es un puente en arco, no solo se queda en que sea un puente en arco, sino también su tablero en qué posición se encuentra, superior, intermedio o inferior. Esta clase de puentes debe de ser tímpano de celosía diagonal, cuya rigidez queda asegurada por miembros diagonales colocados entre el cuerpo del arco y el tablero. Un arco de celosía vertical, un arco de losa o viga de alma llena. Ahí tenemos los tres ejemplos de cada uno de estos puntos. Los arcos de acero pueden construirse con articulaciones dobles en los estribos o triples, en cuyo caso existe una articulación más situada en la clave del arco. Los arcos de celosía vertical pueden estar unidos a los estribos en forma rígida, en cuyo caso componen un arco fijo no articulado, donde también la articulación tiene por objeto permitir los pequeños desplazamientos causados por la variación de carga y temperatura. Otro ejemplo tenemos el puente de Sydney, 1932, como mencionábamos en las primeras diapositivas. Algunos de estos casos han sido construidos hace más de 50 años, cuando todavía no se tenían ciertas características, cierta normativa para el diseño de puentes. Vamos a ver un poco en gráficas lo que viene a ser el proceso constructivo. Estamos viendo un puente tipo arco. Entonces vemos que el proceso constructivo se inicia desde los estribos hacia el centro. Construcción sobre la cimbra, sistema clásico donde las dovelas se apoyan en una estructura auxiliar hasta cerrar el arco. Y vamos a pasar al siguiente punto, construcción por autocimbra. En este caso, el arco metálico hace una autocimbra y armadura para el definido. También tenemos otro caso, cuando se realiza un abatimiento de los semiarcos. Consiste en construir los dos semiarcos en la vertical de los estribos y una vez concluido abatirlos mediante un giro hasta cerrarlos en una clave. Construcción mediante cables colgados. Se construyen torres provisionales en los estribos y se cuelgan cables de los cuales penden las dovelas y se empalman hasta cerrar el arco. También tenemos la traslación horizontal y vertical que se utiliza para arcos de tableros inferiores
habitualmente. Etapas del proceso constructivo mediante los cables colgados. Ustedes pueden observar que desde los costados, desde los estribos, se va armando poco a poco lo que viene a ser el arco del puente. Utilizando los cables colgados se va dando forma al arco. Vemos que se sigue dando forma al arco y cuando está concluido esta forma es que recién se realiza el proceso de colocación del tablero encima. Y ahora vamos a entrar a lo que viene a ser puentes modulares. Los puentes modulares, la idea es que son fáciles de construir y son de una construcción prefabricada. ¿Qué permite esto? ¿Por qué estamos viendo este tipo de puentes? ¿Qué nos dice? A ver, tiene el principal objetivo, la principal finalidad, que es una construcción prefabricada, permitiendo un rápido montaje, lo que lo hace versátil para solucionar eficientemente la interrupción temporal de una vía y de ahí es que le relaciona con construcciones temporales para salvar una emergencia, denominándose estructuras provisionales. Seguimos. Dentro de este tipo de puentes tenemos los famosos puentes Baylis, los MAP Baylis Compact y los Acron Panels. También tenemos el CIMA, de similares características en sus paneles que lo constituyen con superficies de rodadura de madera o metálicos. Aquí tenemos ejemplos de lo que les estaba mencionando, ¿no? Tenemos el puente Bailey, para que ustedes vean cómo es la característica de que está constituido. El Acron, el Mabel Compact. Asimismo, tenemos acá una configuración típica. Y en esta otra gráfica también tenemos la configuración del puente modular Bailey en sus diferentes clases. Tenemos la elevación de un puente modular Bailey y ahora vamos a entrar a lo que viene a ser puentes con estructuras metálicas modulares provisionales. Ejemplos. El puente que está ubicado en Amazonas. Tenemos acá el puente Taruca en Huánuco. Tenemos el puente Taruca en Huánuco, pero observando la vista inferior. Puente Yuquiza en Puno. Tenemos el puente Chinquini en Puno. Tenemos el puente Lunahuaná en Lima. Tenemos el puente Arica en Puno. Y ahora vamos a ver otros tipos de puentes, ¿no? Básicamente ya no a nivel nacional, sino a nivel internacional. Tenemos los puentes romanos en Alcántara, los acueductos en Segovia, los puentes Sommiers en Francia, el Pont du Gard, París. Esta es otra vista de ese mismo puente. El Pont Abish en Francia. Tenemos también el mismo puente, pero otra vista. Seguimos con el mismo puente, pero en esta ocasión de noche. Entonces, básicamente la idea es de que ustedes puedan apreciar cómo es que nosotros realizamos en el Perú lo que viene a ser el diseño de los puentes, comparándolo con los puentes que se han desarrollado a lo largo de la historia en otros países. Tenemos también aquí un puente de Japón. Tenemos aquí otro puente en Japón para que ustedes vean cuál es la magnitud del diseño de algunos puentes en otras ciudades mucho más avanzadas que la de nosotros. Tenemos también aquí otro puente en Francia. La construcción de este puente en Francia cuando ya están llegando a los acabados finales. Seguimos en Francia. ¿Cómo es que han realizado la construcción de este tipo de grandes infraestructuras? Y en el caso peruano, tenemos el puente Colana en Lima. Entonces, para que más o menos veamos cuál es la diferencia entre lo que viene a ser los diseños de puentes a nivel internacional y a nivel nacional. Otra imagen, pero esta vez por la parte inferior. El puente Bolognesi en Piura, visto desde otro ángulo, visto desde la noche. Y el puente que está en Ucayali. Es una infraestructura de un considerable tamaño.
el puente Yanango en Junín. Tenemos aquí otra vista de ese mismo puente. Tenemos acá el puente Sicuani en Cusco. Tenemos aquí el puente Bolognesi en Arequipa. San Francisco en San Martín. Puente Nieva en el Amazonas. Y el puente Billinghurst en Madre de Dios. Una idealización del mismo puente. Para finalizar, vamos a ver un video explicativo donde nos va a resumir ciertos parámetros, ciertas características acerca de nuestra primera clase del día de hoy respecto a conceptos generales. Los puentes son estructuras esenciales en los sistemas de transportación terrestre. Su principal función es la de conectar o unir tramos de carreteras o caminos obstaculizados por los cambios de relieve. Por esta razón, son de utilidad para la comunicación y el intercambio de alimentos, ropa y objetos necesarios para vivir, entre otros. En el caso de algunos obstáculos geográficos, un puente nos facilita el traslado de manera rápida y fácil. La construcción de los puentes representa un reto para la ingeniería, pues se deben tomar en cuenta las diferentes fuerzas a las que se encontrarán sometidos. Conforme se avanzó en el conocimiento de sistemas de fuerzas, de materiales y de leyes físicas, la construcción de puentes se fue haciendo más sofisticada. Fue así como se lograron diseñar y construir puentes cada vez más largos y resistentes. El peso es la fuerza principal que afecta la resistencia de un puente. De ella depende que el puente sostenga sin problemas a personas, animales o vehículos de carga que se encuentran temporalmente en él. Además de la fuerza de gravedad, el puente soporta acciones directas como la del viento, el agua, que si no se ama, los movimientos sísmicos previstos en la construcción pueden causar cambios en su estructura. Para construir un puente es necesario considerar tres elementos importantes: la fuerza de compresión, la de tracción y la de flexión, que se encuentran distribuidas en la estructura de un puente. Tres elementos importantes: la fuerza de compresión, la de tracción y la de flexión, que se encuentran distribuidas en la estructura de un puente. Un objeto o una estructura se encuentran sometidos a la compresión cuando dos o más fuerzas paralelas actúan en sentido contrario, pero dirigidas hacia el mismo punto. Un ejemplo de este tipo de fuerzas es cuando presionamos una naranja por sus extremos. La madera tiene la capacidad de resistir la compresión. Por esta razón, se convirtió en el material más común para construir los puentes. Al presionar por los extremos una regla de plástico y empujarla simultáneamente hacia adentro, observa cómo se forma una curva. Con este otro ejemplo, podemos comprender lo que son las fuerzas de compresión y una de sus consecuencias. La fuerza de tracción es contraria a la de compresión y se aplica para intentar estirar o alargar un elemento. Es la fuerza a la que está sometido un cuerpo por la aplicación de dos fuerzas que actúan en sentido opuesto y tienden a estirarlo. En los puentes colgantes, la fuerza de tracción se aplica a lo largo de su propia estructura. Vamos a ver un ejemplo. Si tomamos una liga por los extremos y aplicamos fuerzas hacia afuera con ambas manos, observa cómo se estira y cómo al quitar la fuerza, la liga vuelve a su forma original, debido a que es un material elástico. De no ser elástico, se rompería. Cuando existen elementos en los que actúan fuerzas de compresión y tracción sobre caras opuestas, podemos hablar de fuerzas de flexión.
Un caso típico son las vigas colocadas en sentido horizontal y están diseñadas para trabajar por flexión. Por la cara superior soportan fuerzas de compresión y en la parte inferior están expuestas a continuas fuerzas de tracción. Si estas fuerzas superan los límites de flexibilidad y compresión del material, pueden provocar desde deformidades hasta la fractura o destrucción del puente. Un ejemplo de la fuerza de flexión es la que le aplico a este resorte. Esta sección se estira y en la otra se comprime. Un material sometido a la flexión tiende a doblarse. Existen distintos elementos que componen los puentes: cimientos, soportes y elementos de transmisión de cargas a los soportes. Los soportes son los elementos encargados de transmitir las cargas a la cimentación. Entre ellos se destacan los pilares y los muros de carga. Los cimientos transmiten toda la fuerza del peso del puente sobre el suelo. Al tener una superficie amplia, la presión que ejercen en el suelo es baja. Los elementos de transmisión de cargas a soportes son la catenaria, que es la curva que adopta un cable sostenido por sus extremos debido a su propio peso, la viga recta, los tirantes y los tensores que distribuyen las fuerzas a lo largo del puente y que lo mantienen en equilibrio. ¿Sabías que la ciudad con más puentes en el mundo es Hamburgo, en Alemania? Es la segunda ciudad más grande de Alemania y cuenta con 2.302 puentes. Esto se debe a que tiene 2 grandes lagos, muchos ríos y canales. El elemento de mayor uso en la construcción de puentes es la viga recta. Los puentes que trabajan a tracciones en viga, altura y compresión en la zona inferior de en la superficie son un buen ejemplo. Es importante mencionar que los puentes también constan de un tablero de amarraduras de apoyo o piso, una o varias y de vigas laterales. A lo largo de la historia se han empleado 4 materiales básicos para su construcción: la madera, la piedra, el hierro y el hormigón. La madera y la piedra se pueden considerar materiales naturales y los otros 2, el hierro y el hormigón, artificiales. La física es una ciencia útil en la industria de la construcción, en este caso en la construcción de puentes, ya que permite comprender, evaluar y tomar en cuenta los fenómenos físicos que intervienen en su construcción y funcionamiento. La elección y diseño de un puente están estrechamente relacionados con la distancia que se quiera salvar. El puente de viga es el más económico y sencillo de construir. Consiste básicamente en una viga soportada en cada uno de sus extremos por un pilar. Se utiliza para salvar distancias no superiores a los 80 metros. La parte superior de la viga o losa tiende a unirse, compresión, mientras que la parte inferior tiende a separarse, tracción. Los materiales idóneos para su construcción son el hormigón pretensado, que absorbe los esfuerzos de compresión, y barras de acero que absorben la fuerza de tracción. Los puentes de arco ofrecen una gran resistencia, de ahí que a lo largo de la historia haya sido la técnica más empleada. Son idóneos para salvar distancias de 200 metros, aunque las técnicas modernas permiten aumentarla. El peso del puente se reparte a través de la curva del arco que finaliza en sus extremos en unos soportes llamados estribos. Los estribos asimilan las cargas del tráfico y al mismo tiempo soportan el peso del propio puente, impidiendo que los extremos se separen. Cada una de las partes del arco está bajo compresión. Por ello, los materiales utilizados en su construcción han de ser resistentes a este tipo de esfuerzos. El acero o el hormigón pretensado permiten la construcción de puentes de arco cuya longitud puede oscilar entre los 60 y los 250 metros. Los puentes colgantes destacan por su limpieza de líneas y su resistencia. Pueden salvar una distancia de hasta 2.200 metros. El puente, propiamente dicho, queda sujeto mediante grandes cables que descansan en altas torres y que se extienden a lo largo del puente sujetándose en sus extremos con anclajes.
Gran parte del peso del puente se transmite a través de estos cables a los anclajes que están incrustados en roca sólida o en bloques de hormigón macizo. Los cables están fabricados por miles de alambres de acero. Uno solo de estos alambres, de un diámetro de 2,5 milímetros, puede soportar un peso de media tonelada sin romperse. Debido a que los puentes colgantes son muy ligeros y flexibles, los vientos fuertes suponen siempre una gran amenaza. Por ello, en su diseño es obligatorio realizar pruebas de aerodinámica. Los puentes de tirantes, que pueden salvar distancias de 850 metros, tienen cierta similitud con los colgantes, pero soportan la carga de manera distinta. La diferencia radica en la forma en que los cables están conectados a las torres. En este caso, van anclados directamente a ellas, soportando así toda la carga. Los tirantes pueden estar sujetos a dos torres situadas a ambos lados del puente o, en algunos casos, a una única torre de posición central o asimétrica. Según los puntos de paso y de sujeción de los tirantes, se habla de diseño radial si los cables parten de diferentes puntos del puente y convergen en la parte más elevada de la torre, o de diseño paralelo o en arpa si los cables van anclados a diferentes alturas de la torre y son paralelos entre sí. De esta forma concluimos nuestra primera clase, donde hemos visto ciertos aspectos acerca de consideraciones básicas, de nociones básicas, criterios elementales que se debe tener para poder introducir dentro del campo de lo que viene a ser el diseño de puentes, el análisis de estos, recordando cuestiones principales. Puente, superestructura, subestructura, cimentación y los diversos tipos de clasificación que existen cuando trabajan a compresión, cuando trabajan a tracción. Con eso sería todo. Ha sido un gusto poder compartir la primera sesión de clases con ustedes. Me despido hasta próxima oportunidad.